Juan Rejón, un hidalgo y conquistador del Reino de León, es conocido por su participación en la conquista de Gran Canaria a finales del siglo XV. Su educación enfocada en el ejercicio de las armas desde la niñez le confirió reputación de valentía y habilidad en la guerra. Antes de su papel en Canarias, Rejón vivía en Sevilla y servía como continuo o criado real de Isabel I de Castilla. En 1476 fue nombrado por la reina como diputado general y ejecutor de la Santa Hermandad, un cuerpo de seguridad y justicia de la época. Sin embargo, su tarea de establecer la hermandad en Sevilla enfrentó la oposición del poderoso duque de Medina Sidonia, quien no aceptó su autoridad y amenazó su vida, incrementando las tensiones políticas en Castilla de aquel tiempo. En medio de esta encrucijada de civilizaciones, los canarios se enfrentan a un desafío sin precedentes. El rey Oguanarteme, junto al imponente Doramas, preparan a su pueblo para la inminente batalla. Los conquistadores, como parte de su estrategia y desafío a la resistencia canaria, comenzaron a construir una torre de piedra y barro. Esta fortificación no solo era un refugio, sino un símbolo evidente de la invasión que se avecinaba, marcando su dominio en esta tierra. Para los canarios nativos, esta torre representaba la amenaza de la llegada de los invasores europeos y la imposición de una cultura y religión extranjera. Los ecos de la guerra resuenan en la isla, un clamor que despierta el espíritu combativo del Oguanarteme y Doramas, legendarios por su intrépida valentía y habilidad en combate. Convocan a sus guerreros, los canarios, equipados con lanzas y magados de robusta madera tratada al fuego, además de piedras y toscos garrotes. Estos bravos combatientes, cargados de memorias de gloriosas batallas y con el fuego de la resistencia ardiendo en sus corazones, se alistan para enfrentar un destino cargado de incertidumbre y desafíos. Al romper el alba, la batalla se desata. Los castellanos, liderados por el capitán Rejón, avanzan con determinación. Pero los canarios, recordando triunfos anteriores contra otros invasores como Diego de Herrera o Bethencourt, se defienden con una mezcla de valor y astucia. Dentro de las filas de los guerreros canarios destaca una presencia formidable, un guaire cuya historia se encuentra intrínsecamente ligada al porvenir de su gente. Hablamos de Adar Goma, un guaire o capitán, reconocido por su imponente altura y fuerza descomunal, infundiendo temor tanto en sus camaradas como en los corazones de los soldados castellanos. Adar Goma, célebre por su destreza inigualable, empuñaba lo que las crónicas de la conquista describieron como una espada de madera de tea, posiblemente un magado o magada tradicional canario. Esta arma, tallada con habilidad a partir de los robustos pinos canarios y tan extensa como un jinete a caballo, fue una solución ingeniosa ante la carencia de metales en las islas. La batalla de Guiniguada comienza. En el centro de este torbellino de acero y valor, Adar Goma no solo lucha por su vida, él encarna la resistencia de su pueblo. Cada golpe de su espada es un mensaje, una declaración de que su tierra no será conquistada sin una lucha feroz. Con el impacto de cada golpe de Adar Goma, los soldados castellanos caen en partes o retroceden, incapaces de igualar su fuerza y habilidad. En un momento clave, Adar Goma derriba a varios enemigos consecutivos, creando un espacio momentáneo de temor y respeto alrededor suyo. Citando el extracto de las crónicas original, y los caballos los mancaba y aún los desjarretaba con tanta fuerza y ligereza que a los nuestros no les era posible alcanzarle ni herirle con los golpes que le tiraban. El capitán Rejón, observando la destreza de Adar Goma y el daño que infligía a sus hombres, decidió enfrentarlo directamente junto a otros 3 caballeros. Con una táctica, Rejón logró herir en el muslo al guerrero canario con su lanza. Fue entonces cuando el alférez Jaime de Sotomayor logró capturar a Adar Goma, llevándolo tras sus filas como prisionero. Después de su captura, los canarios, impulsados por el Oguanarteme,
redoblaron sus esfuerzos, avanzando con una valentía que desafiaba las lanzas enemigas como si no conocieran el miedo. Adargoma, finalmente apresado, fue llevado a la península ibérica, donde experimentó un nuevo destino. Allí, bajo el bautismo, comenzó a servir como criado del influyente arzobispo de Sevilla, don Pedro González de Mendoza. La refriega fue brutal. Un gran número de canarios y conquistadores cayeron en el campo de batalla, con numerosos heridos en ambos bandos. Los canarios, al darse cuenta de la desventaja, decidieron retirarse, y los refuerzos, al ver la escena de devastación, optaron por replegarse a un terreno más ventajoso y así evitar la carga de la temida caballería. Este enfrentamiento marcó un cambio en la estrategia de los canarios. A partir de entonces, se enfocaron más en defenderse que en atacar. Mientras tanto, los conquistadores completaron la construcción de su torre y fortaleza. Desde este bastión, realizaron incursiones en territorio canario, capturando personas y ganado. Todas ellas fueron obligadas al bautismo, unos fueron vendidos como esclavos en los puertos de Sevilla, Valencia o Lisboa. Otras fueron reclutadas como milicia para usarlas en la conquista de las islas restantes, La Palma y Tenerife. Con Gran Canaria bajo asedio real, los castellanos se encontraron con una sorpresa inesperada. Una flota de 7 carabelas portuguesas, enviadas por su rey, llegó con un propósito audaz: expulsar a los castellanos y reclamar la isla para Portugal. En Agaete, los portugueses entablaron conversaciones con los canarios. Les prometieron ayuda para expulsar a los castellanos a cambio de su apoyo en tierra. Este acuerdo llenó de esperanza y alegría a los canarios, quienes se esparcieron por la isla para prepararse para la batalla. En el puerto de las isletas, las carabelas portuguesas intentan desembarcar con el mar revuelto entre el sonido de trompetas y clarines. Pero el general Juan Rejón, astuto y prevenido, había preparado una emboscada. Los portugueses, sorprendidos al desembarcar por una carga de caballería y superados en número, lucharon ferozmente, pero muchos cayeron en la batalla o se ahogaron tratando de regresar a sus barcos. Los canarios, listos para unirse al combate, se encontraron desconcertados al ver el giro de los eventos. Enviaron exploradores para entender la situación, pero uno de ellos fue capturado por las tropas de Rejón, revelando así el plan de alianza con los portugueses. Tras el desenlace adverso de la intervención portuguesa, las fuerzas castellanas, comandadas por Juan Rejón, entraron en un periodo de reflexión estratégica sobre cómo consolidar su conquista en el archipiélago. Se enfrentaban a un considerable desafío, ya que una amplia fracción de la población canaria permanecía firme en su rebeldía, resguardándose en las fortificaciones naturales ubicadas en las zonas montañosas de la isla. Estas alturas ofrecían a los canarios no solo un refugio estratégico, sino también un punto de ventaja desde el cual podían defenderse y resistir eficazmente los avances de los invasores. Rejón y sus fuerzas, en un cambio táctico, recurrieron a la brutal estrategia de tierra quemada, arrasando y quemando los cultivos canarios. Esta acción despiadada provocó hambruna y desesperación entre los canarios, empujándolos a considerar la conversión al cristianismo como una última esperanza para aliviar su sufrimiento. En el campamento castellano en Gran Canaria, las tensiones crecían. A pesar de las victorias sobre los canarios, las envidias y rivalidades internas comenzaron a aflorar, especialmente entre los seguidores del deán Bermúdez y el general Juan Rejón. Ante los informes de discordia, los reyes católicos enviaron a don Pedro de Algaba como gobernador de la isla para restablecer el orden. Con habilidad y autoridad, Algaba logró apaciguar las disputas, reconociendo la autoridad de Rejón en la conquista. A pesar de la relativa paz, un nuevo desafío emergió: la escasez de alimentos. Las estrategias de asedio llevadas a cabo en la isla llevaron al extremo. La situación se volvió tan desesperada que los soldados se vieron obligados a recolectar palmitos y mariscos para sobrevivir.
El gobernador Algaba, consciente de la grave situación, encomendó a Rejón la misión de viajar a Lanzarote para solicitar ayuda a Diego de Herrera. Rejón aceptó, llevando consigo a varios de los antiguos vasallos de Diego de Herrera que habían servido en Gran Canaria. Al llegar a Lanzarote, la presencia de los vasallos rebeldes con Rejón provocó la ira de Diego de Herrera, quien se armó para enfrentar lo que consideraba una afrenta. En Lanzarote, el encuentro entre Juan Rejón y Diego de Herrera fue tenso. Herrera, furioso por la presencia de sus vasallos rebeldes con Rejón, se negó a proporcionarle ayuda, aumentando la enemistad entre ellos. De regreso en Gran Canaria, Rejón fue recibido con una fachada de amabilidad por el gobernador Algaba y otros líderes. Durante un convite, en un giro sorprendente, Rejón fue arrestado, una acción que causó gran agitación entre sus seguidores, que estuvieron a punto de amotinarse. Algaba, el nuevo gobernador de la isla, inició un proceso contra Rejón, acusándolo de usurpar poderes y de planear un ataque a Diego de Herrera en Lanzarote. Rejón fue enviado a la península para ser juzgado por los reyes católicos. En la península ibérica, los reyes católicos revisaron el caso y absolvieron a Rejón, reconociéndolo como un fiel servidor. Le otorgaron nuevas disposiciones y le mandaron regresar a Canarias para continuar la conquista. El capitán Rejón, a su llegada, se vengó de Pedro de Algaba. Fue acusado de traición y sentenciado en la plaza de San Antón. Su sentencia fue anunciada públicamente por un pregonero, mientras las trompetas y tambores sonaban, marcando el fin dramático de su gobernador. El deán Bermúdez, el otro conspirador, fue desterrado a la isla de Lanzarote. Esta decisión permitió continuar con sus cabalgadas y operaciones militares sin oposición, intensificando la presión sobre los canarios y la crueldad de sus tácticas. En un giro hacia la consolidación de la conquista, los reyes católicos nombraron a el jerezano Pedro de Vera como segundo gobernador de las islas y a Juan de Frías como el primer obispo de Canaria, marcando un paso importante en la cristianización y asimilación de la isla. El nuevo gobernador Pedro de Vera, en una artimaña, engañó a los canarios cristianos en Gran Canaria, prometiéndoles tierras y libertad en la conquista de Tenerife, una oferta atractiva dado que antes se les prohibía por los suyos. Sin embargo, en lugar de llevarlos a Tenerife, los envió a Lanzarote, manipulando sus esperanzas para deshacerse de los canarios conversos. Los canarios, al darse cuenta del engaño y creer que serían arrojados al mar, se rebelaron. Los maestros de los navíos, intimidados, los llevaron a Lanzarote. Allí, Diego de Herrera y Diego de Silva los recibieron, recordando la amistad pasada que juró Silva al Guanarteme. La noticia sobre el engaño perpetrado por Pedro de Vera causó una oleada de resentimiento y desconfianza entre los canarios. Este sentimiento de traición inflamó el ánimo de los habitantes de la isla, fortaleciendo su resistencia contra Vera y sus fuerzas. Como resultado, los canarios se unieron con una determinación renovada y fortalecida para luchar contra la opresión y defender sus derechos y su tierra. Las acciones de Vera complicaron las operaciones militares a los conquistadores en Gran Canaria. Frente al intensificado desafío canario, Vera pidió más tropas a los reyes católicos y apresó a Rejón para que rindiese cuentas ante los reyes por el ajusticiamiento a Pedro de Algaba. Recibió refuerzos, incluyendo caballeros y veteranos, elevando el ánimo de los conquistadores y a la vez intensificando el temor y la resolución de los canarios. Con su ejército reforzado, Vera organizó una imponente cabalgada hacia Arucas, buscando infundir miedo y someter a los rebeldes. Doramas, un guerrero canario de origen achicaxna, se convirtió en un líder clave en la resistencia contra la conquista de Gran Canaria por los reyes católicos en 1478. Ascendió a la nobleza isleña como guaire, llenando un vacío de poder tras la muerte del Guanarteme de Telde, Ventagoya, quien había dejado a sus hijos menores al mando.
Autoproclamado guaire, Doramas lideró con valentía a su pueblo, superando las restricciones sociales y legales de su época que impedían su ascenso social como Achicaxna. Su ascenso generó un conflicto interno entre los guanartematos, situación que los conquistadores explotaron en los primeros tiempos de la conquista. Doramas, conocido por su físico imponente y fuerza excepcional, manejaba un magado o magada de madera tostada con una mano, habilidad que intimidaba a sus rivales. Aunque no era muy alto, su robustez y rasgos marcados, como su rostro redondo y narices anchas, le conferían una presencia que inspiraba respeto entre los suyos y temor en sus enemigos. En el valle de Tenoya, Vera y sus fuerzas se enfrentaron a los canarios con intensidad sin precedentes. Vera alineó a sus tropas en una loma frente a los canarios, creando la ilusión de mayor número. Al avanzar hacia Arucas, los castellanos atacaron ferozmente tanto a caballo como a pie. Los canarios, bajo el liderazgo de Doramas, respondieron con igual bravura, defendiéndose con tenacidad. Doramas, destacando en la batalla, causaba estragos entre los castellanos con su magado de madera. La batalla estalló en un caos feroz. Doramas, en el corazón del combate, manejaba su magado con una habilidad que asombraba y aterraba a sus oponentes. Los canarios, inspirados por su valentía, luchaban con una mezcla de desesperación y coraje. Las fuerzas castellanas, dirigidas por Vera, resistían el embate, avanzando lentamente pero con firmeza. El estruendo de la guerra llenaba el valle. Gritos, choque de armas y el sonido de trompetas creaban una sinfonía bélica. En el clímax de la batalla, Doramas, con su magado de madera tostada, se destacaba por su destreza y fuerza sobrehumanas. A su alrededor, los canarios luchaban ferozmente, inspirados por su liderazgo. Pedro de Vera, consciente del peligro que Doramas representaba, dirigió a sus caballeros para aislarlo y atacarlo en grupo. En el fragor de la lucha, Doramas, increpando a sus oponentes, batió al menos a varios caballeros, antes de recibir una herida fatal en el torso por la lanza de Vera, una herida infligida mientras estaba distraído por un ataque por la espalda. Con sus últimas fuerzas, Doramas miró a Vera y pronunció sus palabras finales. «No eres tú quien me ha muerto, sino este traidor por detrás», revelando su arrojo y valentía hasta el final. Los canarios, al ver la pérdida de su capitán, se repliegan en sus fortalezas naturales. El gobernador exhibió la cabeza de Doramas en la plaza de San Antón como mensaje de advertencia para los rebeldes. Tras ser aconsejado por Jaime de Sotomayor, el capitán Juan Rejón evita un conflicto con Pedro de Vera en Gran Canaria, desviando su rumbo hacia La Gomera con el fin de llegar a La Palma para su conquista. Allí, en el valle de Hermigua, él y su familia buscan refugio. Sin embargo, las tensiones surgen por las maquinaciones de Hernán Peraza, un viejo rival, que llevan a una confrontación nocturna donde Rejón resulta mortalmente herido. Su familia lamenta profundamente su pérdida, mientras Peraza se arrepiente del desenlace. Sotomayor, al enterarse, llega a La Gomera y se encuentra con su hermana doña Elvira en un estado de profundo duelo, enfrentándose a Peraza, quien niega su responsabilidad en el suceso, culpando a sus siervos gomeros. A pesar de la tensión, Sotomayor lleva a su hermana y sus sobrinos de regreso a Gran Canaria. Doña Elvira, determinada, parte hacia España buscando justicia por su marido ante los reyes. Con el corazón roto, doña Elvira, viuda del capitán Rejón, comparece ante los reyes de España. Sus súplicas mueven a los reyes, quienes, conmovidos, nombran un juez pesquisidor para desentrañar la verdad en La Gomera y castigar a los culpables. En un gesto de compasión, otorgan a la viuda una pensión y hogar en Sevilla, que habían sido liberados de sus antiguos dueños por la Santa Inquisición. Un refugio para ella y sus hijos, donde viviría el resto de sus días. Continuará.